Bienvenidos a todas y a todos a este circuito de Masterclass. Hoy día un gran tema, el conflicto del sobreviviente o cómo trabajar los problemas del mal dormir, la higiene del sueño, los miedos y la ansiedad. ¿Por qué se llama el conflicto del sobreviviente? Van a encontrar interesantísimo este tema, ¿ya? Porque ¿quién no puede dormir? Que es un proceso natural que tiene nuestro cuerpo. Es una base por la cual nuestro cuerpo opera y se recupera. Pero si estamos constantemente sobreviviendo, si sentimos que estamos en la trinchera en medio de una guerra, ¿creen ustedes que nos vamos a dar el permiso de sobrevivir? Por eso se llama el conflicto del sobreviviente. Porque quien hoy día esté manifestando problemas de insomnio, mala higiene del sueño, problemas para el dormir, o quizás también pesadillas, o retrasa su inicio del sueño, o el sueño les dura muy poquito tiempo, el 100% de las veces va a tener que ver con alguna situación que se está viviendo y quizás de forma permanente, que nos hace sentir que estamos sobreviviendo. Porque les aviso, chicas y chicos, una frase muy bonita que tiene que ver con el entender que la vida recién comienza cuando uno deja de sobrevivir. Y tenemos hoy día muchísimos motivos por los cuales estar sobreviviendo. Cada uno de nosotros tiene una vida compleja quizás, una vida difícil, un trabajo complejo, y nuestras propias tristezas, nuestros propios resentires, ¿ok? Pero eso es parte de nuestra vida. Pero van a haber muchos de ellos que nos va a provocar una cierta duda, un cierto razonamiento de saber qué es lo que se viene hacia adelante. Y es lo que pudiera estar provocando que hoy día dejemos de tener un sueño reparador. Cuéntenme, ¿a alguno de ustedes les sucede problemas del sueño o de mal dormir? Abran el micrófono, A por mí, favor, quien quiera. a mí me cuesta dormir María Paz, o despierto ¿sí? en la madrugada. Hola, ¿cómo estás? La Gili también. Perfecto, ok. Bueno, hoy día va a hacer mucho sentido lo que voy a ir explicando entonces, ¿ya? Primero que todo hay que entender algo que no se conoce mucho y que tiene que ver con que el sueño tiene un ciclo, ¿ya? Hay ciclos que entender para el sueño y para eso voy a dar un pequeño entendimiento y por favor, súper, hiper general, no va a ser distinto a lo que ustedes encuentren en Wikipedia o en Google, pero sí, si les interesa, les invito a que sigan aprendiendo y buscando información sobre eso porque no soy doctor ni formo parte de eso para poder explicar esta situación, pero hay que entenderlo desde la forma biológica primero que todo, ¿ok? Hay que entender aspectos muy generales que tiene que ver con que durante el día vamos a estar funcionando y operando bajo el sistema nervioso central simpático. Es el sistema nervioso central simpático que nos permite caminar, nos permite movernos, nos permite estar con nuestra mente lúcida, nos permite poder desempeñarnos. Y ese es el sistema imperante mientras el sol está alumbrando, por decirlo de alguna forma, o sea, durante el día. Durante el día está este sistema nervioso simpático operando, pero cuando empieza a haber menos cantidad de luz, el sistema nervioso pasa la posta a ese segundo sistema nervioso que tenemos que se llama el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático tiene la función de recuperar, de retornar, de arreglar, de devolver los nutrientes, de resolver todo lo que haya pasado en el turno anterior. Expliquémoslo así. Pensemos que es una situación como de turnos. El primer turno, el turno de día, es muy laborioso, muy trabajado, muy esforzado, pero cuando llega el turno de noche, necesitamos tumbarnos y descansar para que el sistema parasimpático haga lo que él realmente tiene que hacer, que vuelvan a retornar en el circuito los nutrientes, volver a recuperar la fuerza, la vitalidad, y en eso hay mucho de biología involucrado. Por eso se habla de que uno necesita de un sueño reparador, ¿ok? Porque es justamente eso, el sueño es la
forma biológica que tiene el cuerpo para poder dejarnos en una cierta pausa y poder reparar lo que haya sucedido en el turno anterior, o sea, en el turno de día. Pero ¿qué es lo que sucede cuando entonces tenemos un mal dormir? Cuando entonces tenemos un problema ya de insomnio. La primera lógica, y es lo que nos dicen todos los médicos, bueno, entonces no estás pudiendo recuperarte, es importante tener un sueño para que puedas recuperar tu musculatura, para que te puedas recuperar del cansancio y de un montón de aspectos más. ¿Ok? Y para eso tenemos que entender que existe lo que se llama una higiene del sueño. El concepto de la higiene del sueño, que puede sonar un poquito curioso, tiene que ver con ciertos procesos, cierto ritual que uno se recomienda que tenga a la hora de querer comenzar a dormir y a descansar. Y es la primera etapa porque habemos muchos que podemos estar pudiendo resolver aún ese conflicto que tenemos con un mal dormir, resolviendo el tema de la higiene del sueño. Después vamos a irnos a lo que pudiera ser un poquito más patológico y más derivado de lo que ustedes están esperando respecto a los nuevos enfoques terapéuticos. Pero es importante, hoy día que estamos en un mundo de tanto estímulo constante, entender que para tener un buen dormir necesitamos por lo menos 3 horas previas a dormir máximas, o sea, mínimas, perdón, de la ingesta de alimentos. O sea, nuestro estómago, comillas, tiene que estar vacío, ¿ok? Lo segundo, ocupar la cama únicamente para dormir. Eso es algo que no está siendo tan fácil de entender en el mundo que llevamos hoy. Pero la cama necesita tener una única función y esa única función es dormir y tener sexo, nada más. Evitar las pantallas en la habitación, evitar también las luces fuertes en la habitación, son formas de higiene del sueño importantes de poder recobrar. Son 2 aspectos fundamentales dentro del concepto de la higiene del sueño: la alimentación y la utilización del espacio únicamente para dormir. Y el tercer aspecto es tener una rutina de sueño. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ojalá todos los días aprontarse a dormir a la misma hora. Porque el sueño funciona por ciclos que son ciclos de 3 horas. Y si lo googlean van a entenderlo súper bien. Tiene que ver con los ciclos del sueño. El ciclo de lo más profundo a lo menos profundo dura 3 horas, aproximadas, por supuesto, ¿ya? Entonces es necesario que uno ojalá cumpla y no entorpezca ese ciclo de 3 horas. ¿Qué es lo que quiere decir? Deberíamos estar durmiendo 6 horas o 9 horas, no 8. De hecho, ya estudios desde Japón establecen que está muy erróneo esa indicación de estar durmiendo mínimo 8 horas. Estamos hablando de que mínimo uno debería estar durmiendo 6 aprox y un poquito más. Eso es lo mínimo establecido, no las 8. Hoy en día se están mejorando esos estudios. Pero volviendo ahora al tema que nos convoca. ¿Por qué estamos teniendo este mal dormir? Según la biodescodificación. En la biodescodificación también establecemos que cuando opera el sistema parasimpático estamos recuperando nuestro cuerpo, recuperando de lo que haya sucedido durante el día. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, con respecto a mi día, ¿cómo fue? Es más, una pregunta que se las quiero dejar ahí. Ojalá quienes tengan ahí lápiz y papel la anoten. ¿Realmente resolví todo lo que tenía que resolver en el día? Es muy curioso la pregunta porque tenemos que entender lo siguiente. Primero está el sistema simpático operando y estamos activos. Pero para que ese turno termine, ya que lo establecimos como turnos, para que el turno de día termine, las tareas durante el día también tienen que haber terminado. Pero ¿qué pasa si no terminan? No hay un paso del turno fluido, no hay un paso del turno coherente.
Y es ahí donde nos gana, comillas, la ansiedad, comillas, el miedo, nos despertamos a tal hora o retrasamos nuestro inicio del sueño porque comenzamos a pensar qué es lo que no terminamos, qué es lo que vamos a hacer mañana, cómo vamos a resolver esto, esto, otro. Entonces, parte de la higiene del sueño y parte también de lo que establece la biodescodificación, entender que el turno de la mañana, el turno del día, tiene que quedar bien ejecutado, bien terminado. ¿Ok? Primera cosa importante, bien terminado el ciclo. Si hay algo que faltó por hacer, que quede conciencia de qué es lo que faltó por hacer y cómo lo voy a hacer entonces al otro día. Sé que es súper fácil poder explicarlo, pero no es tan fácil de repente poder practicarlo, porque quiere decir que vamos a tener que dejar de tener pendientes. Y estamos tan acostumbrados a tener pendientes, sobre todo los que tienen que ver con nosotros mismos. Porque para el resto, de repente, es súper fácil. Somos súper ávidos a resolverle los problemas al resto o a hacer las cosas por el resto. Pero cuando son decisiones que tomamos por nosotros mismos, de repente las estamos pateando y de repente empezamos ahí a acrecentar cada vez más grande el listado de pendientes. Es importantísimo entonces que para que tu cuerpo se recupere, se permita el descanso, las tareas estén terminadas. Y si no están terminadas, esté ejecutado y planificado el plan de cómo las voy a terminar. Y si no se pueden terminar, que se establezca entonces el por qué no se pueden terminar. Pero tenemos que acostumbrarnos a ir dándole cierre a los temas. A llegar entonces a la cama, a querer descansar, con los cierres hechos. Nunca más acostarse enojado, por ejemplo. Es muchísimo más recomendable y saludable que te demores, aunque sea hasta las 2 de la mañana, hasta resolver el conflicto que te tiene enojado con alguien, o incluso con tu propia pareja, pero no acostarse enojado. Porque si no, no vas a tener un sueño reparador. Si no, tu cuerpo también va a estar estresado y no va a tener ningún sentido ese dormir. Entonces, nunca más acostarse enojado. Nunca más también hacer ejercicios antes de dormir. Si hacemos ejercicios antes de dormir, es preferible que pasen 3 horas entre que yo hice ejercicio y realmente me apronté a dormir. Porque nuestro cuerpo está preparado para hacer ejercicio durante el día. Durante la noche es el espacio que tiene nuestro cuerpo de recuperarse. ¿Ok? Las pantallas también, ojalá, si están ocupando pantallas, que es muy natural, la televisión, los computadores, ocuparla con la luz más baja que haya. Acostumbrarnos a estar con luz más bajita si es de noche, no tan alumbrados, no tan iluminados, porque si no también se altera la captación que tiene de luz nuestro cerebro y por ende se ve afectada en la relación con la melatonina, que es la que nos induce el sueño. ¿Ok? Pero ahora nos vamos a ir un poquito a lo patológico según la biodescodificación, por supuesto. ¿Y qué podemos entender entonces como insomnio? Insomnio son conflictos que tienen que ver con la línea del miedo. Porque descansar es quedar completamente vulnerable. ¿Se dan cuenta de eso? Nuestro espacio de máxima vulnerabilidad es cuando nosotros estamos descansando. Cuando nos permitimos desconectarnos de todo y ahí cualquier cosa puede pasar. Por eso es el conflicto del sobreviviente. Porque quien tiene problemas de insomnio o trastornos del sueño o de mal dormir, no tiene el permiso de poder descansar, porque cualquier cosa puede pasar si yo descanso. Entonces, quien tiene conflictos del sueño, quien tiene trastornos del sueño también tiene lo que se llama el conflicto
del control, o en su defecto, el miedo a que todo se descontrole. Son personas que a través de las distintas situaciones que le han sucedido en la vida, han necesitado como forma estratégica e inteligente de empezar a controlarlo todo, porque es la única manera que no sea peor. ¿Se han dado cuenta esas personas como que dicen, no, es que no puedo dejar de hacerlo porque si no, no resulta? Bueno, no solo esas personas son controladoras, sino que esas personas han vivido situaciones y varias que han comprobado su teoría. Si no es una cosa que sea antojadiza. Las personas, mujeres o hombres que están acostumbrados a hacer todo para que todo funcione, es porque han comprobado en su historia que si no lo hacen ellos, no funciona. Si por eso es tan difícil de poder trabajar ese conflicto. El punto es que tiene consecuencias y una de ellas es que empiecen a tener un mal dormir. Porque si ellos están en descanso, cualquier cosa puede pasar. Se llama el conflicto del sobreviviente porque muchas veces el insomnio nace después de un estrés postraumático. Después de un asalto, después de un robo, después de una violación, después de una situación vivida con alto nivel de drama, después de una muerte, por ejemplo. Es muy normal que las consecuencias de eventos traumáticos sean que uno deje de permitirse descansar. Hasta que uno comprende que cómo sucedieron las cosas. Hasta que uno comprende cómo sucedieron las cosas. Nuestro cerebro es tan arquetípicamente efectivo que necesita siempre comprender. Nuestro cerebro no necesita saber más información, nuestro cerebro necesita comprender. Y esto en toda orden de cosas, independiente del insomnio o no. Necesita comprender por qué y para qué me sucede esto. Por eso la respuesta del para qué termina siendo una cosa tan mágica. Porque uno siempre necesita el para qué. No el por qué. Porque el por qué se responde solo una vez. Porque si le volvemos a preguntar el por qué al por qué, vamos a terminar teniendo pura porquería. Es como entrar en un ciclo de involución. Pero el para qué nos permite poder tener cada vez una comprensión más amplia. Y a quien viva con insomnio, con problemas del sueño, por ahí me acuerdo que María Paz lo había dicho, pregúntese, ¿para qué? ¿Para qué necesito estar despierta de noche? Por ejemplo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, mientras estoy admitiendo ahí a más gente? Cuéntenme. ¿Algo que quieran que profundice? ¿Algo que les haya llamado la atención? Abro el micrófono, lo escucho. Claudio, yo por acá, la Marcela. Hola Marcela, cuéntame. ¿Cómo estás? Te quería preguntar porque me pasa que a mí y mis amigas que estamos como en la misma edad, de la ¿Ya? perimenopausia, menopausia, a todas, la gran mayoría nos cuesta o tenemos un sueño menos reparador que antes. Estamos con más insomnio, entre medio bochornos. Entonces, yo digo, ahora que tú me preguntas, ¿para qué? ¿Para qué? No sé, pero es como la generalidad de las mujeres que hay una edad en que las hormonas parece que empiezan a cambiar y no tenemos el buen dormir que siempre teníamos antes. Por supuesto, mira, eso tiene una respuesta bien simple. Podemos observar que al principio de nuestros tiempos biológicos, cuando éramos bebés, necesitábamos dormir a lo menos 20 horas de las 24. Y también podemos observar cómo nuestros abuelitos, nuestros padres de, no sé, 70, 80 años, están durmiendo ¿cuánto? ¿5 horas? ¿4 horas algunos? Y se despiertan como lechuga. Eso quiere decir que cada vez hay menos la necesidad de ese sueño reparador. Porque mucho de eso que sucede en el sueño tiene que ver con la etapa del crecimiento. Pero cuando ya nos convertimos en adultos y en el caso de las mujeres comienza esta situación de
volver a nuevos equilibrios hormonales, es como que estuvieras más viva que nunca. Y así te lo quiero plantear, Marcela, y díceselo así a todas tus amigas. Es como si estuvieran más vivas que nunca. Y si estamos más vivas que nunca, porque tenemos este refresh, ya hablemoslo así, este refresh hormonal, ocupémoslo, pues vivamos. Y para vivir, bueno, vamos a dormir menos. Entonces, el para qué, que te invito a que te respondas en especial, tiene que ver con el sentido del resto del tiempo de tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres hacer ahora que dispones de esta libertad? Imagínate, así te lo voy a plantear, que dispones de esta libertad de estar fuera de esta situación cíclica de estar sangrando todos los meses. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es la nueva Marcela? Las mujeres tienen una cosa tan bonita que yo sé, no soy mujer, sé lo jodido que es, tengo una señora, tengo 4 hijas, sé lo complejo, los dolores y todas las cosas que ellas me mencionan con respecto al flujo hormonal, al flujo, perdón, de la regla, a esa situación mensual, de repente es medio mes que viven en torno a esa situación. Pero los hombres no tenemos esa oportunidad de sentirnos vivos. Ustedes como mujeres tienen esa oportunidad biológica de estar tan conectados con su propio cuerpo, de tener que conocerse, porque si no duele. Los hombres no tenemos esa oportunidad. ¿Me entiendes? Al revés, dice, duermo mucho, claro, sí también puede pasar al revés. Entonces, la invitación, Marcela, es que observes cuál es el sentido de tu vida del resto del tiempo. Porque imagínate, durante aprox 50 y algo años de tu vida, tu biología te recordó una vez al mes que podías ser madre, que esa era la función, porque a las mujeres les queda súper claro eso, súper claro, desde que les llega la regla siempre está esta situación de que pueden convertirse en mamá, de que pueden tener un hijo, con todo un montón de otros riesgos asociados a la modernidad, ya con toda esa vulnerabilidad también. Y cuando termine ese proceso, entonces, ¿qué? Y así te lo voy a explicar. Entonces, ¿qué? Si mi propio cuerpo y mi misma biología me repitió más de, no sé, no tengo calculadora en este minuto, pero ¿qué? ¿Serán unas 4.000 o 5.000 veces? Que lo que yo tenía que hacer era convertirme en madre, que era mujer, que tenía el ciclo, que me dolía, que no me dolía, que estaba en función de esto. ¿Y ahora qué? Ahora hay un espacio disponible, ahora hay más testosterona, ahora eres más mujer que nunca. Y si estás más viva que nunca y eres más mujer que nunca, ¿para qué vas a dormir? ¿Me entiendes? ¿Para qué vas a dormir? Y esto me da también para hablar de un tema súper interesante. Hay muchas personas que tienen trastornos del sueño porque tienen de base una depresión crónica o severa. Y esto también tiene su sentido, ¿ya? Es más, el insomnio termina transformándose en uno de los síntomas para poder identificar una posible depresión, ¿ya? Y yo les quiero explicar por qué es lo que sucede esto. Cuando uno está en un estado depresivo o un estado muy estresado mentalmente, ¿ya? Es tanto el cansancio de la cabeza, es tanto el cansancio de la cabeza, que no logras recuperar el sueño. Pero no es porque sea mucho el cansancio, es porque hay una incongruencia gigantesca. Nuestro cuerpo es una sola unidad, cabeza y cuerpo es una sola unidad, ¿ok? Entonces, ¿se imaginan lo raro que sería tener solo un brazo cansado? Imagínense lo raro que sería de tener mi brazo, no sé, mi brazo derecho así completamente cansado, tan cansado que ya no lo puedo ni mover. Imagínense esas personas que sufren cierta inmovilidad. Es rarísimo,
Es rarísimo. Es como cuando nos ponen anestesia en el dentista. Es rarísimo no poder mover una parte del cuerpo. Bueno, cuando estamos con alto nivel de estrés, cuando estamos con una depresión, nuestra cabeza está así. Y nuestro cuerpo está sintiendo una incongruencia gigantesca porque, insisto, es una sola pieza. Entonces, cuando vivimos una situación así y estamos viviendo una posible depresión o estamos viviendo un nivel de estrés muy, muy grande, yo los invito a cansar el cuerpo físico para poder equilibrar esta incoherencia y transformarlo en algo un poquito más coherente. Porque yo no me puedo aprontar a dormir teniendo la cabeza cansada, pero el cuerpo no. Pero a la vez no tuve tiempo de cansar el cuerpo porque estuve metido en este estrés o metido en esta depresión. Y por lo general, cuando uno está metido en la depresión o metido en el estrés, no se mueve. Estás como paralizado, no dejas de estar sentado o transformas tu vida en estar tendido, sentado o ocupando muy, muy, muy poquito tu cuerpo físico. Entonces, a aquellas personas que estén teniendo trastornos del sueño asociados a una depresión, los invito, y se lo digo con conocimiento de causa, a cansar el cuerpo físico. A cansarlo, salgan a trotar, a caminar aunque sea, tengan esa rutina de cansar el cuerpo físico. Cómprense estas saltarinas de una sola persona, no es gran inversión, para los beneficios que van a tener, porque sí puedes recuperar tu higiene del sueño, pero cuando toda tu pieza, todo tu cuerpo, cabeza y cuerpo estén efectivamente cansados. Necesitamos equilibrar entonces un poquito eso. Jaime Salinas, tenías la manito levantada adelante. Sí, Claudio, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Un poquito el concepto de hablando de, digamos, de los tiempos de sueño, digamos, uno en el día tienes que tener tu desgaste, ocupar tus tiempos, ¿cierto? Y en la noche, digamos, tratar de ocupar. Pero pues, a mí me envuelve mucho, digamos, en mi círculo, que muchas personas o muy conocidos se acostumbran a dormir lo que es la siesta de la tarde, ¿cierto? Bueno, uno acostumbra también a sus hijos o bebés que tienen que dormir esa siesta, pero digamos en mi círculo, mi mamá, mi hermano, a veces mi señora, duermen en las tardes, mis papás, y yo desde chico nunca pude hacer esa rutina, ¿ya? En ese concepto yo quería irme un poquito, estar claro qué sucede con esas personas o en qué entra esa función que se acostumbran a hacer esa siesta en las tardes, después en la noche igual siguen durmiendo. Sí, no, claro, la siesta es algo que incluso se recomienda, pero no se recomienda que pase más allá de la media hora. Según la cultura yógica, incluso establecían el concepto de la siesta solo de 11 minutos. 11 minutos, imagínate, súper poquito. Pero que es necesario a mediodía tener ese espacio de recuperación, pero que no es más que un recreo, por decirlo de alguna forma. Ahora, es muy necesario, y esto viene desde una costumbre antigua, sobre todo de la gente que vive en el campo, con trabajos de alto nivel de esfuerzo, donde se levantaron efectivamente al alba, a trabajar, a hacer la leña, a arrear los animales, qué sé yo. Viene desde esa tradición bastante más antigua de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, hoy, en el mundo en que nos movemos, no cobra tanta necesidad. Antes sí, hoy día no tanta. Hoy día pudiera ser un extra simplemente, ¿ya? Pero insisto, la medida correspondiente a una siesta no puede pasar la media hora en el caso que hayamos tenido o que estemos teniendo algún tipo de trabajo de alto nivel de esfuerzo. Si no, no cobra ningún sentido. A no ser que quieran descansar simplemente, porque que también está bien, ¿no? Ya, muchas gracias. ¿Me entiendes? Pero esa es la medida justa, digamos, de 20 a 30 minutos
no pasarse de eso. Es Claro. más, incluso acostumbrarse a ocupar la alarma para poder despertar de la siesta, digamos. Y no pasarse de eso. Ya, gracias. Okay. Otra cosa importante que altera los trastornos del sueño es el concepto del miedo. ¿Ok? El miedo, entendiendo como miedo y ansiedad, ya lo habíamos hablado en masterclass anteriores, tenemos que acostumbrarnos a entender que la ansiedad no es más que un miedo, solo que es un miedo por anticipado. Es lo que no pasó, lo que pienso que va a pasar. Imagínense, más del 90% de las cosas que pensamos que van a suceder, realmente no suceden. Y eso es la ansiedad. La ansiedad siempre es esta sensación de estar como con una patita en el futuro, de estar como prediciendo el futuro, ¿ya? Y estar viendo todos los escenarios probables de lo que pudiera suceder, pero que donde todavía no ha sucedido, pierde completamente su sostén. Y el miedo, por el contrario, es como tener una patita en el pasado. El miedo, por lo general, se activa por alguna situación que vivimos en el pasado, pero que en el presente no estamos viviendo. El miedo es como si fuera un recordatorio de lo que sucedió. Se genera una alerta, una alarma, y esa alarma se activa entonces con cualquier estímulo parecido. Y cualquiera de la línea del miedo, el miedo propiamente tal, que es estar un poquito en el pasado, o la ansiedad propiamente tal, que es estar como con una patita en el futuro, alteran, y es de lo que más altera en nuestro ciclo de sueño. Porque no les ha pasado que empiezan a acostarse y empiezan a decir, uy, no hice esto, va a pasar esto otro, no, Dios mío, no me preparé para el examen de mañana, pero tampoco me levanto para prepararme, bla, bla, bla. Si se dan cuenta, toda esa rumia de pensamientos que alteran sobre todo nuestro inicio del sueño, tienen que ver con lo que no hice o con lo que dejé de hacer. Y por supuesto con las consecuencias que eso va a tener. O sea, una mínima crisis de miedo o una mínima crisis de ansiedad. Por eso es tan importante hacer lo que les dije al principio. Resolver los temas pendientes. Si necesito y siento, porque me conozco, porque soy adulto, que mañana tengo algo importante que hacer, entonces me preparo para eso que yo considero importante. Si no puedo y no alcancé a prepararme, bueno, no queda otra, tendré que afrontarme así la situación y tendré que aplicar entonces, como adulto que soy, algún plan de contingencia frente a eso. Y punto. Pero acostumbrarnos a resolver, acostumbrarnos a dejar cerrado el día como si estuviéramos cerrando caja para los que hemos tenido negocios, por ejemplo. Aprontarnos a dormir es cerrar caja de lo que fue nuestro día. Y para esto yo les quiero dejar una tareita, una recomendación, un ejercicio terapéutico. Acostúmbrense a tener un cuaderno, aunque sea una pequeña libretita en el velador, al ladito de su cama. ¿Ok? Y acostúmbrense a hacer el siguiente ejercicio. Lo primero que hagan en la mañana sea agarrar esta libretita y anotar 5, solo 5. 5 desafíos o trabajos que quieren hacer durante el día. ¿Ok? 5 desafíos o trabajos o cosas que hacer que quieren lograr durante ese día, no durante mañana, durante el día que está comenzando. Y cuando se apronten a dormir, cuando ya estén acostadas, acostados y de verdad estén ahí a punto de apagar la luz para poder aprontarse a descansar, revisan este listado y le ponen un tic a lo que realmente hicieron y a lo que no hicieron, resuelven de inmediato si lo van a hacer mañana, lo van a hacer otro día y cómo lo van a hacer y lo dejan ahí anotado. Esto lo voy a hacer mañana a las, no sé, 1 de la tarde. O esto simplemente no lo voy a hacer o lo derivé y esto lo va a hacer mi marido, lo va a hacer mi primo, lo va a hacer mi compañera de curso, como sea que ustedes lo resuelvan. Y además,
sobre eso, anotar 5 cosas que agradecieron del día, pero que por supuesto ninguna se repita. Agradezco haber alcanzado a terminar este trabajo, agradezco haberme vuelto antes de la casa y disfruté a mi hija. Solo frases, ¿ok? Entonces voy a hacer un resumen de la tarea porque de verdad este es un ejercicio terapéutico tan bonito de hacer, chicas y chicos, y que sirve tanto para la higiene del sueño, porque aprovechas de dejar anclada, o sea, aprovechas de dejar cerrado, digamos, tu día, pero además con una sensación de haber disfrutado también el día. Entonces, acostúmbrense, voy a repetir la tarea, acostúmbrense a tener una libretita, un cuaderno con un lápiz en el velador, y lo primero que hacen en el día es anotar 5 tareas, 5 desafíos o 5 cosas que quieren lograr de ese día, por supuesto, distintas cosas, ¿ok? Y al acostarse, antes de apagar la luz, revisan ese listado, le hacen un check, un tic, a lo que sí lograron hacer y a lo que no, anotan al ladito cómo van a resolver eso que no hicieron. Porque quizás decidieron no hacerlo y si es así, decidí no hacerlo, lo anotan. Si lo van a dejar para mañana, mañana a tal hora lo voy a resolver. Si van a derivar ese problema o esa situación a que lo resuelva otra persona, lo va a hacer Sergio, lo va a hacer Pamela. ¿Ok? Y además, otro listado de 5 cosas que hayan agradecido de que sucedieron en el día. Agradezco que me hayan celebrado mi cumpleaños sorpresa. Agradezco que haya encontrado un Uber rápido porque estaba lloviendo a cántaro. Lo que sea que agradezcan durante el día, también que no se repitan entre sí. Y créanme que con esta costumbre van a ir teniendo también una mejor higiene del sueño, van a ir cerrando el día, que es como ir cerrando caja, con este simple listado de 5 cosas. No esperamos que se resuelva todo lo que pasó en el día. Esperamos que nuestro cerebro entienda que soy yo, Claudio, tú, María Paz, tú, Elena, tú, Isabel, tú, Marcela, quienes tienen el poder de resolver. Porque cuando nuestro cerebro dejamos que funcione solo, nuestro cerebro está acostumbrado a resolver, pero la única forma que tiene nuestro cerebro de resolver es ocupando la biología. Si ese es su reino, ¿me entienden? Nosotros con nuestra vida somos capaces de hacer, de parar el carro, de poner límites, de hablar con el jefe, de qué sé yo, cocinar. Pero nuestro cerebro, si siente o lo dejamos operando solo, sin nuestra guía coherente de mente, alma, cuerpo, va a querer resolver porque es su instinto, porque nos protege, porque tiene información, pero va a resolver con las herramientas que tiene. Y las herramientas que tiene nuestro cerebro son las herramientas biológicas. Y si tú entonces estás sintiendo, sea quien sea, que te falta tiempo para resolver algo, tu cerebro te lo va a dar y no te va a dejar dormir, porque ahí tienes tiempo de resolver. Si estás sintiendo que no alcanzaste a hacer algo, tu cerebro te va a regalar el tiempo para que alcances a resolverlo. Ven, si nuestro cerebro es muy, muy bonito, siempre nos está protegiendo, siempre nos está dando la oportunidad de hacer lo que nosotros realmente queremos hacer. Pero cuando lo dejamos operando solo, sentimos que, uy, no me deja dormir la mente, hoy empiezo con todos estos pensamientos, toda esta rumia, Dios mío, qué terrible, estoy con insomnio, tomemos pastillas, bla, 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 bla. Pero siempre el que pudo resolver fui yo mismo. Pero donde no estamos acostumbrados a resolver, es importante que nos acostumbremos, que reaprendamos a tener una rutina de ir analizando el día e ir dejando nuestro día cerrado para que nuestro sistema parasimpático pueda comenzar a funcionar y hacer lo que realmente sabe hacer bien, que es recuperar nuestra salud, devolver los nutrientes al cuerpo, hacer que nuestros órganos descansen, hacer que nuestra musculatura descanse.
y por defecto o por omisión empezamos a recobrar nuestro bienestar, a tener mucha mejor salud mental. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran comentar, chicas y chicos? Dejo el micrófono abierto. Creo que soy Lucrecia. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Hola, aquí andamos. Creo que hay veces, situaciones en la vida que es mucho más complejo que intentar desconectarse o dejar todas las tareas hechas, porque muchas veces las tareas siempre quedan a medias y no tienes vuelta como para resolverlas en el momento, porque es un constante diario vivir de día y noche. Entonces eso hace que también el insomnio te gane, porque tu cabeza no deja de trabajar, porque está la preocupación latente. Entonces no es tan simple como que ya no ovulo, como que ya no tengo mi periodo, como que, ¿me entiendes? Va como mucho más profundo. ¿Tú me entiendes? Por supuesto que sí. Yo te entiendo perfecto lo que estás diciendo, Lucrecia. Por eso el título de esta masterclass, por eso es establecer los conflictos o trastornos del sueño como el conflicto del sobreviviente. Me encantó Pero ese título del sobreviviente, me encantó. justamente porque si no dejamos de sobrevivir, no vamos a poder conciliar un sueño reparador. Nuestros bebés, cuando fuimos bebés, nosotros podíamos dormir y podíamos dormir las 20 horas seguidas porque sabíamos que nos estaban defendiendo, teníamos nuestros papás, no teníamos ninguna preocupación. Sí. Yo te cuento que mi rutina es, yo trabajo todo el día, como tú sabes, más la casa, más la preocupación de los jóvenes, porque ya son adultos. Y después en la noche yo me levanto a hacer ejercicio para intentar cansarme y ya poder dormir. Justamente, es lo que te decía. Intenta hacer estos ejercicios durante el día, Lucrecia. Sí, los anoté. Intenta hacer estos ejercicios durante el día, intenta cansarte durante el día, entendiendo que tu cabeza ya está tan bien cansada de tanta responsabilidad, entonces necesitas equiparar un poco ese cansancio para que tu cuerpo se rinda a poder descansar. Sí, ¿qué es lo que hago? Me dan las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, porque vuelvo a despertar después de un pequeño sueño. Despierto a 2 de la mañana, a las 3 estoy despierta y ando deambulando por la casa, Eso hago elongaciones para intentar correcto, cansarme. está súper correcto, no desde la necesidad de cansarte, pero está súper correcto que uno, si se despierta en la noche y tienes este conflicto de estar durmiendo muy poquito, digamos, si te despiertas en la noche es mejor levantarte. Sí. Es mejor levantarte, es mejor hacer algún tipo de actividad, hasta que te vuelva el sueño, y si es que vuelve, y ahí entonces te aprontas a dormir de nuevo. Sí, porque Y es más pum. es más angustiante Quedarse en la cama es intentar terrible. dormirte, claro. Sí, quedarte en la cama, entras en una angustia gigantesca, entras en más Horrorosa. ansiedad. Sí, no, es mucho más recomendable, esto lo dice cualquier psicólogo y médico, que si te estás despertando a las 3, 4 de la mañana, aunque suene muy loco, mejor te levantas. Mejor te Claro. levantas, mejor, no sé, aprovechas de hacer aseo, cocinar para el día después, qué sé yo, y si después de eso, aunque sea a las 6 de la mañana, te vuelve el cansancio y vuelves a querer dormir, ahí aunque sea una horita más, descansas nuevamente. Debería reposar. Justamente. Sí. Hasta que el cuerpo se vaya acostumbrando. El cuerpo necesita de disciplina. Nuestra mente necesita de disciplina. Por eso es tan importante el tema de los horarios y el tema de la rutina. ¿Ok? Así que sé que en tiempos como el que estamos viviendo hoy es muy difícil tener una rutina. Ahora en vacaciones se nos desordena también la rutina, un montón de cuestiones asociadas. Pero acostumbrémonos a tener siempre un horario de sueño más o menos a la misma hora, y al pasar de unas 2 semanas con este tipo de rutina, ya tu cuerpo a esa hora te va a pedir descansar, ¿ya? En la medida de que nos acostumbremos también a dejar nuestros problemas cerrados o planificados en cómo se van a ir resolviendo, ir cerrando caja, como les digo yo. Sé que no es fácil, porque de repente llevamos una vida entera con pendientes. Y si es el caso,
Bueno, acostumbrémonos y dejemos anotado cuáles son todos esos pendientes que yo he dejado de lado de hacer. Y empecemos a, uno por uno, a resolverlo. Sé que siempre va a ser mucho más fácil para mí decirlo que para ustedes quizás vivirlo. Yo tomo esa responsabilidad, me queda clarísimo, que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿ok? Pero créanme, porque esto es un ejercicio terapéutico. Cuando uno siente que la cantidad de pendientes son solo los pendientes que están en mi cabeza y me falta terminar el Excel, y me falta terminar esta presentación, y me falta esto otro, ¿ok? Cuando lo tenemos en la cabeza pareciera siempre que fuera muchísimo. Acostumbrémonos a volver a ocupar el papel y el lápiz y hagan el listado de todas las cosas que faltan por hacer. Y nuestro cerebro, cuando ve ese listado, por más que sea una hoja con un cuaderno completo, va a calcular y a decir, ¡ay, son 45 nomás, no son tantos! No son las 1000 y tantas que se me ocurrió en la cabeza. Han escuchado esto como típico de mamá, así como, ¡oh, es que tengo 1000 razones para! Bueno, empecemos, pues, ¿cuál es la 999? ¿Cuál es la razón 999? Yo sé que cuando uno hace ese tipo de comentarios, sobre todo cuando está discutiendo con alguien, tampoco son tantas las razones. Seguramente no son más de 5. Por eso este ejercicio tiene ese número como un número mágico. Nunca son más de 5 cosas. Pueden ser 5 cosas grandes, pero cuando uno se da cuenta que son solo 5, ¡wow! Se produce un descanso, se produce un alivio. Entonces yo les invito, para ir resolviendo esos pendientes de la vida, anótenlos, hagan un listado de pendientes. Por más que ese listado tenga 40, 120 cosas, si fueran 120 y se dedican a resolver una al día, en un par de meses están listas. En un par de meses está todo resuelto. Y se van a dar cuenta que no es tanto. ¿Me entienden? Insisto nuevamente, sé que es fácil decirlo, muchas de esas cosas pendientes de repente tienen que ver con otro, tienen que ver con el marido, con el hijo, con el trabajo, con el jefe, pero podemos hacer solo lo que nosotros podemos hacer. Podemos resolver solo lo que en nuestra responsabilidad nos compete, no podemos meternos en la responsabilidad del otro. Y si la responsabilidad de otro nos afecta, entonces tenemos una única cosa por hacer: comenzar un proceso de independencia con ese otro. Porque entonces ese otro no está respetando mi propia salud. Y yo no puedo estar relacionándome con alguien, por más que sea un hijo, por más que sea el marido, por más que sea el mejor amigo, si me está afectando a mi salud. ¿Me entienden? Insisto nuevamente, sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yo no estoy en el ojo del huracán, por lo menos en este minuto, a Dios gracias. He ido resolviendo mis pendientes. Yo también comencé teniendo un listado de pendientes de 42 cosas. 42 cosas. De las 42 todavía me queda por hacer una. Y la he pateado. Llevo como 2 años pateando esa cosa. Pero ahora que se dio el tema, yo mismo me voy a comprometer ante ustedes y sobre todo conmigo mismo de comenzar ese tema pendiente, porque no puede ser que me quede uno solo el listado. Y seguramente a volver a hacer un listadito. Seguramente ahora no va a ser de 42 cosas como fue hace años atrás, pero tampoco va a ser de más de 3 o 4 cosas. Sí, porque no sería bueno que estuvieras predicando y no practicando, eso es ser chueco. Yo tengo un cuadernito, lo que justamente, yo soy muy sincero, yo tengo un cuadernito, chicas y chicos, que cuando atiendo pacientes y algo me hace sentido, o yo mismo me escucho que estoy dando alguna recomendación que tiene que ver conmigo mismo, porque muchas veces pasa, lo anoto. Soy súper ordenadito en eso. Lo anoto y lo anoto para mí, porque siempre con quien me toque hablar, y eso no solo para los que somos terapeutas, sino que a todos en la vida, siempre
con el que nos toque establecer una relación, una conversación, va a estar reflejando lo que nosotros estamos necesitando en ese minuto. Es lo que se llama la ley del espejo, la ley del reflejo. ¿Ok? Pero esas son otras cositas. Un abrazo enorme, muchas gracias por toda la participación. Como siempre, mañana ya va a estar esta información subida al canal de YouTube, Más Allá de la Enfermedad, y les agradezco la asistencia. Que Gracias a tengan ti muy por la linda noche. invitación. Muchas gracias, chao, chao. Gracias, Gracias, Que estén muy Claudio. bien, adiós. gracias. Gracias, Claudio.